Gracias por acompañarnos y soy Glenda Umaña. Hoy estamos en L'Île-de-France honradísimos con una invitada muy especial, una mujer líder, una mujer ejemplar a nivel mundial y es costarricense y en este momento estamos en San José, Costa Rica. Señores y señoras, con ustedes la expresidenta Laura Chinchilla. Gracias por estar con nosotros en Glenda Ahora. Muchas gracias a vos, Glenda, por la invitación. Yo soy la que me siento honrada y aprovecho para felicitarte por todo este esfuerzo tan importante que estás desplegando en este programa Glenda Ahora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado Laura Chinchilla desde que salió del gobierno? Y no sé si este año que en Costa Rica hubo cambio de gobierno, ¿reviviste tu salida de alguna manera? Vamos a ver, yo siempre he sido la misma, independientemente si hubiese estado en un Ministerio de Seguridad, en una diputación, en la presidencia, en la vicepresidencia, de manera que en lo esencial sigo siendo la misma, pero claro que hay rutinas que han cambiado mucho. Después de que salí de la presidencia, básicamente me dediqué a trabajar en el exterior, me mantengo sobre todo ahí, pero por sobre todo yo diría que me mantuve muchísimo más contenida de brindar opiniones y participar en actos públicos aquí en Costa Rica. Ahora la situación está cambiando, creo que se imponía un silencio prudente de mi parte durante el gobierno anterior, que por lo demás también fue un gobierno bastante duro con mi administración, y ahora pues creo que las situaciones han cambiado y estamos un poquito apareciendo más públicamente en mi país sin ninguna intención, eso sí lo quiero subrayar, porque ya yo me retiré de la política. Te han ido preguntando por si acaso no, si hay sí, alguna yo me retiré posibilidad. Absolutamente de la política. Estoy disfrutando tanto lo que hago, Glenda, tanto que quiero seguir haciendo una apuesta por los temas de la enseñanza en las universidades, de las conferencias que doy, de una serie de proyectos que tengo al frente. Bueno, vamos por partes, porque sí hemos visto... Bueno, pero primero brindemos. Por favor, me encanta que me digas salud. Bueno, salud. Vamos a brindar por la graduación de tu hijo también. También, que está a punto de graduarse. Sí. Y la verdad que eso es, bueno, es un orgullo excelente, ¿no? Es algo muy especial. Sí. Van a ir a la Muchas graduación, gracias. por supuesto. Vamos, si Dios quiere, en una semana. Está rico, ¿no? Bueno, qué emoción. Vamos por la primera copita y aquí vamos sacando más información. No, mentira. Bueno. Bueno, hay que resaltar el protagonismo que has tenido a nivel internacional y desde hace varios años con los distintos grupos como observadora de elecciones, como crítica, una crítica también bastante fuerte y necesaria, diría yo. En algunos casos. Y dirían necesaria para lo que está sucediendo especialmente en Venezuela. Yo te he visto pues con calificativos, posts, descripciones, llamados muy fuertes, críticas obviamente hacia el sistema actual o el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Esto, Laura, ha tenido ya algún resultado? ¿Cómo lo ves? Yo no tengo la menor duda de que ese esfuerzo colectivo en el que hemos estado participando varios ex jefes de Estado de Iberoamérica, sumado obviamente a la lucha que vienen librando un grupo cada vez más grande de venezolanos y el rol tan protagónico que ha jugado el secretario general de la OEA, ha ayudado a que las circunstancias, sobre todo la posición de la comunidad internacional frente a Venezuela, haya venido cambiando. Si comparamos lo que está pasando hoy a hace 2 años, podemos decir que hoy la comunidad internacional... Hay más valentía, ¿verdad?, para decir, hay esto no mucha está bien. más claridad, primero, frente al problema, y hay mucha más voluntad política, ya no solamente de hacer una condena retórica, sino de adoptar sanciones.
Y eso pues es algo positivo, aun cuando el escenario de Venezuela sigue siendo tan o más dramático que en el pasado. Sí, como que uno dice, bueno, ¿hacia dónde? ¿Cuál es la solución? Claro, vaya, porque la comunidad internacional juega un papel importante en términos de presionar, pero nunca puede sustituir a los mecanismos internos, particularmente el papel de las fuerzas internas en su propia tarea de generar cambio. Aún así, pues yo creo que en estos días vamos a estar viendo algunas acciones que se van a sumar, que van a ir arrinconando cada vez más al régimen. ¿Alguna vez te has sentado con Nicolás Maduro? Sí, claro. Yo estuve no observando porque la observación electoral es algo mucho más riguroso, pero sí fuimos invitados en ese momento por la oposición en las elecciones de diciembre, noviembre-diciembre de 2015, cuando la oposición logró ganar el Congreso de la República. A partir de ahí es donde el régimen empieza, digamos, a blindarse para que eso ya no vuelva a ocurrir y más bien arrinconar a la oposición que había ganado el Congreso y evitar que el Congreso... Sí. Exacto. Y en esa ocasión él nos recibió. Recuerdo que fue una conversación bastante afable, Desafortunadamente, muchas de las cosas que ahí conversaron se quedaron obviamente en los buenos gestos y nada más. Desde entonces ya no, además ya no me dejan entrar a Venezuela. Fui declarada non grata la última vez que fui y ya no puedo ingresar a ese país. ¿Qué te parece lo que está pasando en Nicaragua? Bueno, precisamente por lo que está pasando en Nicaragua, es que lo de Venezuela es tan importante. Porque entre otras cosas tenemos que sentar el precedente de que no se puede tolerar en nuestra región un deterioro democrático tan flagrante como el que está ocurriendo en Venezuela. Y es un precedente que tenemos que sentar para que Nicaragua, también el régimen de Nicaragua, entienda que no puede seguir por esa vía, que ahí no puede jugar con el diálogo, que ahí no se trata de ganar tiempo, que ahí no se trata de engañar a la gente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Daniel Ortega, tanto cuando fuiste presidenta como después? Si me has escuchado hablar un poco fuerte de Venezuela, decinos todo. Con mayor razón lo hago en relación con el régimen que gobierna Nicaragua, porque el gran problema con Daniel, y esto es una advertencia que les hice a algunos de los que se están sentando a dialogar con Daniel, es que Daniel no tiene palabra. Es una persona que no tiene palabra. Daniel te dice hoy una cosa y mañana está haciendo otra. Entonces, ¿Rosario, la esposa, vicepresidenta? Bueno, lo peor con Rosario es que ni siquiera opina. Rosario no opina, Rosario está callada y entonces nunca sabes cuál es su papel en el fondo, cuánto influye, incide en las opiniones de Daniel, o si es ella en el fondo la que las toma, pero no las verbaliza. De manera que en Nicaragua tienen la obligación de aprender del caso de Venezuela, de ser muy suspicaces frente al estilo que tiene Daniel y de avanzar en ese diálogo con muchísimas condiciones. De lo contrario, se van a burlar de ellos. Yo te veo totalmente realizada en este aporte que estás realizando, que estás, valga la redundancia, en que estás liderando también junto con otro grupo iberoamericano como activista y defensora de la democracia. Pero también estás en otras etapas innovando como emprendedora, según tengo entendido. Y queremos que nos contés porque te ves muy bien, te veo como muy contenta. Contanos lo que estás haciendo. De alguna manera, Glenda, yo creo que a vos te ha pasado, a veces tenemos... Bueno, tomate un poquito de vinito, ¿verdad? Pues no te preocupes, a veces tenemos algunos momentos en nuestra vida en que cerramos capítulos que han sido tal vez muy lindos, muy importantes. Cuesta, ¿verdad? A veces. Yo creo que a mí, en el caso del capítulo de la política, no me costó, porque de verdad que fueron 20 años los que yo dediqué a la política, al servicio público, y es muy exigente desde el punto de vista, digamos, de la familia y una serie de cosas. De manera que me parece que ya fue un ciclo de verdad que me generó muchas satisfacciones, pero que ahí terminó. Y entonces, en este proceso de reinventarnos, de entender que siempre hay encanto en muchas otras facetas que tiene la vida, pues decidí explorar, aparte de ser profesora, conferencista, asesora, en crear mi propia empresa. Ajá. Y entonces estoy con un grupo de centroamericanos, gente de mucho nivel,
echando a andar una empresa que básicamente se ocupa de temas de entorno político. Se llama Analítica Consultores del Istmo. Y básicamente lo que trabajamos es en análisis de entorno político, todo lo que es el tema de crisis política. Bueno, está bastante de moda, tienen bastante trabajo, entonces. Desafortunadamente sí, yo te quiero decir una cosa. Todo el mundo habla de los cambios disruptivos, que son básicamente esos cambios de tipo estructural que están sufriendo el mundo tecnológico, el mundo económico, pero el cambio disruptivo más grande se está viviendo en la política. Cuando a vos te dicen los grandes análisis de por dónde va el mundo, que las democracias que más involucionan son las grandes democracias en Europa y en Estados Unidos, vos decís, aquí hay algo distinto pasando, ¿no? Bueno, Centroamérica no está exenta de esos problemas, estamos viendo las crisis que estamos teniendo, Costa Rica tiene problemas de gobernabilidad desde hace mucho tiempo, así que básicamente lo que hacemos es ofrecer acompañamiento analítico con información de mucha calidad, muy oportuna, al mundo corporativo para que tome mejor sus decisiones y pueda prevenir escenarios de riesgo. Un poco más en el plano personal y quiero también contarles a ustedes, amigos, que pues doña Laura ha accedido a hablar ya lo ha hecho en algún momento también con otros medios, de una situación particular que has estado viviendo y es tu esposo que se le diagnosticó Alzheimer. Y yo quisiera aprovechar, porque sé que nos habías contado que más bien ustedes quieren contar la experiencia también para que otras personas que están viviendo esta situación pues sepan que hay una solidaridad, ¿no? Contanos un poco lo que ha sido esta experiencia, hace cuánto fue que se diagnosticó y cómo lo llevan cada día. Claro. Bueno, ¿cuándo empezó el problema? Y me parece que quienes me escuchan y tienen familiares en la misma situación, siempre es imposible decirlo, porque como uno nunca está esperando que eso pase, es muy probable que hay señales que se empiezan a generar que vos no logras captar. Cuando yo verdaderamente empecé a sentir que algo había cambiado en su forma de proceder, fue cuando ya tuve más tiempo de estar en mi casa con la tranquilidad que no había tenido mientras estaba en la presidencia, observándolo más detenidamente. Y entonces empezamos a hacer exámenes y nos dimos cuenta que padecía el problema de una modalidad de Alzheimer, que hay muchas. Eso fue hace más o menos unos 3 años. La primera reacción de uno tiende a ser muy defensiva, tiende a ser a veces de querer negar el problema, de no querer aceptarlo. Hay hasta una parte de rebeldía en uno y hasta de algún enojo. ¿Por qué no? Somos humanos, ¿no? Un reclamo. Sí, de un rechazo de esa situación porque, vaya, estás hablando de la gente que más has querido. Y en mi caso yo estaba más haciendo planes como si el tiempo no hubiese pasado, como si los años no hubiesen pasado y yo estaba toda ilusionada de que nos íbamos a vivir juntos afuera y me iba a acompañar a todas las cosas lindas que yo iba a hacer, porque siempre disfrutamos mucho. Y vaya, cuando me dicen que todas esas cosas ya no se pueden hacer de esa manera, fue bastante duro. Afortunadamente, luego vino una etapa en donde hablamos mucho, mi hijo participó mucho de las conversaciones, tomamos fuerza del mismo cariño, el mismo amor que nos ha nutrido en nuestra relación y hemos logrado, de verdad, diría yo, disfrutar esta, digamos, etapa nueva que nos está tocando vivir. Y te quiero decir, Glenda, que hay momentos tan hermosos que yo paso con él ahora, muy diferentes a los del pasado, porque en el fondo el amor sigue ahí, pero se transforma. Es un amor cargado de ternura el que ahora nos enlaza y entonces estamos aprendiendo pues a llevarlo adelante. Es una enfermedad que requiere muchísimo cariño y comprensión a la persona. El elemento afectivo es fundamental y por dicha pues es algo que me sobra frente a él y ahí vamos caminando. ¿Quién te ayuda en todo esto? Hasta ahora, fíjate que yo he tratado de mantenerle su entorno con la gente que siempre ha tenido.
que soy. Yo en la medida de mis posibilidades, excepto cuando viajo, cuando estoy acá estoy 100% con él. Tenemos una señora que ha trabajado con nosotros siempre, me ayudó, vemos cómo es la vida, me ayudó a sacar adelante a mi hijo, porque ella estuvo en la crianza de mi hijo y ahora me ayuda en esta etapa, digamos, de mi esposo. De momento con esto nos está bastando, él sigue siendo bastante autónomo en muchas cosas que hace, de manera que de momento podemos seguir. Por supuesto que va a sesiones de terapia y cosas de ese tipo, pero en lo fundamental él sigue, digamos, en un entorno muy familiar para él. Todo lo que podamos mantenerlo así lo vamos a hacer. ¿Con quién y cómo se desahoga Laura Chinchilla? Yo digamos, mucha de la energía que necesito quemar cotidianamente lo hago en todas las otras cosas que la vida me da oportunidad de hacer. El contacto permanente con gente joven me ha encantado en las universidades, ser parte de esas vidas que están apenas arrancando con una gran ilusión y con una gran esperanza, ser poder mentora de muchas de estas jóvenes que van para arriba, muchas de ellas que tienen aspiraciones en la política o en las políticas públicas. Todo eso a mí de verdad me ayuda muchísimo, pero es que además, de verdad no puedo mentir, es duro, claro que es duro, pero por otro lado no deja de ser una bendición, Glenda, llegar con tu pareja con un amor que se renueva, después de muchos años de vivir juntos, y eso para mí es una bendición. A mí eso es algo que en sí mismo me carga, y más bien le doy gracias a la vida de poder tener un compañero como el que he tenido ya casi más de 30 años. ¿Cuál sería tu consejo a personas, familias, comunidades o situaciones que están viviendo o comenzando a vivir una situación de alguien muy cercano con Alzheimer? Esos primeros momentos, esos primeros días, el poder asimilar. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, esa fase de aceptación de la enfermedad es fundamental, porque hay que comprender que en realidad quienes tenemos que hacer el cambio somos nosotros los que estamos a la par de ellos, que cada vez que ellos preguntan 2, 3 o más veces sobre un mismo tema, cada vez que se les olvida cómo era la rutina, no podemos nosotros responder con impaciencia o con intolerancia, porque es parte de la enfermedad. Hay algo que además nos genera un poco de consuelo y a esas cosas también nos tenemos que aferrar. Una de las ventajas del Alzheimer es que ellos no sufren, muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Somos nosotros los que sufrimos, somos nosotros los que nos estamos dando cuenta de su deterioro. Y entonces mucho de lo que tenemos que hacer es de nutrir nuestro propio interior, buscar las formas, las alternativas. Algunos recurren a la oración, otros al yoga, otros a un poquito de distracción, para poder mantenernos lo más sanos posibles y poder entonces acompañar a nuestros seres queridos. Me parece que ese tipo de cosas son importantes y para mí la mejor de las medicinas, hay todo tipo obviamente de medicinas y medicamentos, pero la mejor medicina para ellos es el afecto. Saber que ellos siempre están ahí, no creer que ya se fueron, no se fueron, siempre van a reaccionar a algún estímulo afectivo y eso es lo mejor que podemos hacer. No esconder la enfermedad, me parece que también es algo importante. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Bueno, vaya, yo he tratado de hacer las cosas sin, por lo menos expresamente, hacerle daño a nadie. Si en algún momento algo ocurrió, pues pido disculpas, pero me parece que de lo más importante que he dejado fue la huella de la lucha en favor, digamos, de poner a la mujer en un pedestal. Cuesta, ¿no? Cuesta mucho. En un pedestal a donde nunca antes había llegado. No por el hecho mismo de haber estado ahí, sino por el hecho de haber roto ese techo de cristal que hizo que muchas niñas particularmente, o chicas muy jóvenes, adolescentes, en el momento en que yo llegué, empezaron a ver con una gran normalidad que una mujer llegara ahí.
esa huella que quedó en ellas, yo creo que quizás fue mi principal legado. Y más allá de todas las controversias de mi gobierno, porque fue un gobierno complejo, fue un gobierno cargado de controversias, me parece que nadie puede disputarme el hecho de que fui una mujer luchadora, que siempre puse el pecho en las balas, que me compré todos los pleitos que me pusieron al frente, de que nunca me eché para atrás y por supuesto nunca claudiqué en seguir avanzando en las luchas que teníamos que librar. Es difícil gobernar. Es difícil ser mujer, Glenda, y aspirar a llegar a esos puestos. Yo creo, sin embargo, que si hay algo que caracteriza a la mujer es su espíritu de lucha. Decir mujer es decir lucha. Y las mujeres somos luchadoras por definición. Nos caemos, nos agreden, nos vilipendian, nos lapidan públicamente. Y siempre miramos hacia adelante, siempre estamos con una gran humildad dispuestas a volvernos a poner de pie. Y bueno, mucho de eso lo viví yo en el gobierno. ¿Tuviste alguna consejera mujer que ya había estado liderando un gobierno o has tenido cercana? No lo tuve como una constante, pero sí quiero decir que tuve oportunidades en donde tuve conversaciones muy reveladoras con Michelle Bachelet, con Helen Clark, que estuvo gobernando su país también y que estaba en ese momento frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Algunas me hicieron advertencias que yo quizás en ese momento no me di la dimensión de las mismas. Pero ¿verdad? antes te las hicieron. Te va a pasar esto, tener cuidado. Yo empezando, lo que sea, sobre todo el poder de la comunicación en los primeros gobiernos de las mujeres, cómo ese sesgo con el que te juzgan se convierte en una de las armas más destructivas de tu credibilidad. Y así te lo habían advertido. Me lo habían advertido y yo creo que yo minimicé esa parte, la minimicé mucho y efectivamente fue la que más dañó eso. ¿Qué consejo específico darías a esas mujeres que están con nosotros y quizá tienen una inquietud de estar en política, una inquietud de ser algún día presidentas de un país? ¿Qué les dirías? Que vayan para adelante, que vayan para adelante. Es que no tenemos límites. Los límites... Pero ¿cuáles son esos pasos que hay que dar? Bueno, ahí voy. El límite más complejo, el obstáculo más difícil que las mujeres tenemos al frente, y por eso son tan difíciles de poder cambiarlos y derribarlos, son los obstáculos intangibles, son los que no vemos ni podemos tocar, pero que solo nosotros las mujeres podemos sentir, porque son los prejuicios. Es eso que vos sabés que está pasando en una reunión en donde en el marco de muchos hombres que están opinando, tu voz resuena más débil que las de ellos. Es eso que hace que muchas veces entres a un salón y lejos de querer escucharte, te están mirando de manera diferente. Es eso que hace que muchas mujeres le pidan que sirva el café o que se encargue de cosas banales cuando está para mucho más. Pero esos obstáculos que están presentes en la sociedad también están sembrados en nuestro interior. Entonces, el primer paso que tiene que dar cualquier mujer es despojarse de esos prejuicios que sembraron en su interior. De esa vocecita que te dice, no vas a ser capaz, no, espérate, sé prudente porque quizás todavía no es tu turno. Ellos nunca son prudentes, ellos siempre van para adelante, ellos son osados, ellos son arrojados. Y mientras ellos están dando el paso para adelante, nosotros no lo estamos pensando. Tenemos que despojarnos de esos prejuicios, de esas amarras, ser un poco más atrevidas. Dice la escritora Yoconda Belli, quien admiro mucho y lo ha dicho ya reiteradamente, que la humildad es una virtud mediocre en nosotras las mujeres. Y no hay que tener un poco de razón. La prudencia es importante, pero tenemos que saber que sí podemos hacer las cosas, que tenemos todas las condiciones y las capacidades, al igual que ellos, para poder asumir los retos que nos propongamos asumir. ¿Cuál ha sido el episodio o el reto más difícil para Laura Chinchilla a nivel personal? Yo creo que está siendo el que estoy enfrentando hoy, de empezar a prepararme para la situación que está enfrentando mi esposo. Ha sido una persona después de mis padres.
quienes me dieron la vida, por supuesto, y junto a mi hijo más importante de mi vida. Ha sido gracias a él que yo pude alcanzar mis metas. Ese ejercicio cotidiano de irse despidiendo de alguien requiere una sabiduría acumulada para la cual yo creo que nunca nos preparamos sino hasta el momento en que es la mayor prueba. Es la mayor prueba. Y es parte de la vida, ¿verdad? Todos enfrentamos situaciones, me imagino que es una reflexión que también... Laura, quisiera aprovechar este momento porque todos tenemos a veces algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que decimos, qué ganas de contar esto, qué ganas de compartir esto, que nunca lo he dicho. Y yo quisiera en este momento darte esa oportunidad, ¿verdad? Puede ser algo personal, puede ser algo de tus vivencias en la política y que quieras revelar o contar en detalle que quizá quedó ahí. No sé si quieres en este momento compartirnos algo. Te agradezco mucho, Glenda. Yo creo que de verdad a mí se me juzgó con un estándar diferente a cómo se había juzgado a todos los presidentes que habían gobernado durante casi 180 años este país. No quiero con esto excusar mis errores. Cometí errores, por supuesto, al igual que muchos otros hombres que gobernaron Costa Rica lo cometieron. Pero el que más me dolió profundamente, fue el que se me acusara de incumplimientos éticos. Yo quiero, pues, a través de ese espacio, esta oportunidad que vos me estás dando, reiterar a los costarricenses que les puede haber fallado en decisiones en relación con un proyecto, con alguna actividad, con alguna palabra que pronunciara, algún gesto que tuviera, pero nunca le fallé a Costa Rica en la observancia de los cumplimientos éticos en el manejo de los recursos públicos. Nunca le fallé a Costa Rica. He trabajado muy duro después de que salió la presidencia, muy duro. De lo primero que hice fue ir a un banco, no a depositar nada que me hubiese llevado de las arcas públicas o comisiones que hubiese cobrado, porque fui absolutamente recta en eso. Fui a un banco a solicitar que se me empleara la hipoteca de la casa, para así poder financiar la carrera de mi hijo, que se la merecía, porque entró a una buena universidad, pero una universidad cara. Y me he dedicado a trabajar de manera muy honesta para poder pagar ese préstamo. Y quiero decirle a los costarricenses que es quizás lo que, por otro lado, me hace dormir tranquila. Posiblemente no culminé muchas cosas que hubiese podido culminar, pero de verdad que lo hice con absoluta honestidad y espero que ese capítulo cada vez vaya quedando más atrás. Cada vez es menos la gente que recurre a ese expediente, pero el gobierno anterior fue infame en haber querido sugerir en un momento muy solemne en el médico Salazar de que habíamos sido una administración que habíamos fallado en esos aspectos. Eso fue creo que a los 100 días. A los 100 días y eso que te marcó, si lo recuerdo bien. Así es, me marcó muchísimo. ¿En algún momento tuviste alguna conversación? Sobre todo porque se trataba de un presidente que conocía quién era yo. Había habido una relación personal y de amistad. Nunca más. No han conversado. Nunca más. No hay por qué. De la gente que gobernó conmigo, nadie nunca fue, ni estoy segura será llevada a un estrado judicial. Fue un gobierno en donde yo me anticipé a muchas de las denuncias de corrupción que recibí, entre ellas la famosa Ruta 1856, y quienes tuvieron que irse se fueron, y quienes tuvieron que ir a responder ante la justicia lo hicieron, de manera que estoy convencida de que ha sido uno de los gobiernos más sanos que ha tenido Costa Rica, y eso a mí por lo menos me ha hecho siempre dormir tranquilas, y hoy sigo trabajando de verdad con toda la honestidad y con la frente muy en alto por haberle cumplido a Costa Rica los temas éticos.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, hoy en día emprendedora, observadora internacional, activista en ese sentido por la democracia. Muchas gracias por este espacio, por compartir también aspectos tan personales de tu familia, nuestra solidaridad también en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchos éxitos en tu programa, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Hemos conocido un poco más de la historia de Laura Chinchilla, primera mujer presidenta de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Soy Glenda Umaña.